Tipos de sociedades. Para crear una empresa en Chile bajo una persona jurídica existen las sociedades. En Chile, las sociedades pueden ejercer cualquier actividad comercial mientras no sea contraria a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Para empezar, debemos saber qué es una sociedad. Una sociedad es un contrato entre dos o más personas que se juntan para hacer un negocio. La gracia de este contrato es que crea una persona jurídica distinta a la de los socios que constituyen la sociedad. Es importante conocer los tipos de sociedades para tomar la decisión que sea mejor para el negocio que se desea realizar. Características de una sociedad. Las características más importantes para una sociedad son 4. 1. Es una persona jurídica distinta a los socios, por lo que tiene un nombre y RUT distinto. 2. Está conformada por el capital de los socios, que puede ser dinero, bienes o incluso su trabajo. 3. Tiene patrimonio propio, distinto al patrimonio personal de los socios. Y 4. Se constituye para crear negocios y sirve para proteger el patrimonio personal de los socios. Dentro de los tipos de sociedades que existen, podemos encontrar 6 que son los más importantes. Sociedad anónima. La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. La razón social podrá tratarse de un nombre de fantasía o el nombre de los socios, pero deberá incluir las palabras sociedad anónima o la abreviatura SA. Las sociedades anónimas pueden ser de 3 clases: abierta, especial o cerrada. La sociedad anónima abierta es aquella que puede ofrecer públicamente sus acciones, por lo cual debe inscribirse en el registro de valores dentro de los 60 días desde su formación, quedando sujeta a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Tratándose de entidades bancarias, estas son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Las sociedades anónimas abiertas tienen las siguientes características. 1. Son aquellas que tienen 500 o más accionistas. 2. Son aquellas en las que a lo menos el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas excedan dicho porcentaje. Y 3. Son aquellas que inscriban voluntariamente sus acciones en el registro de valores. Sociedad anónima especial. Son las indicadas en el título 13º de la Ley de Sociedades Anónimas, tales como compañías de seguros y reaseguradoras, las sociedades anónimas administradoras de fondos mutuos, las bolsas de valores y otras sociedades que se forman, existen y prueban por escritura pública, y han recibido de la Comisión para el Mercado Financiero una resolución que autoriza su existencia e inscripción y un certificado especial. Sociedad anónima cerrada. Son sociedades anónimas cerradas las que no poseen las características descritas en las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales. No pueden hacer oferta pública de sus acciones, salvo que se sometan voluntariamente a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Constitución. La sociedad anónima se forma, existe y prueba por escritura pública, inscrita y publicada en los términos del artículo número 5. Este indica que se necesita un extracto de la escritura social autorizado por el notario respectivo. Deberá inscribirse en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse por una sola vez en el diario oficial. La inscripción y publicación deberán efectuarse dentro del plazo de 60 días contando desde la fecha de la escritura social. Administración. La administración de la sociedad anónima la ejerce un directorio elegido por la Junta de Accionistas. Este no podrá estar integrado por menos de 3 directores. Duración. Esta puede ser determinada o indeterminada. Disolución. No se disolverá por la muerte de los socios. Ventajas. Pueden adquirirse las acciones por transferencia o por herencia. Desventajas. Para ser formada necesitan mínimamente de un capital. Sociedad de responsabilidad limitada. Es una sociedad que se caracteriza porque los socios responden limitadamente con el monto de capital que aportan. Puede haber entre 2 a 50 socios. Razón social. Podrá llevar el nombre de uno o todos los socios. Según esto, se incluirá el término y compañía. También podrá tratarse del objeto de la sociedad y deberá llevar la palabra limitada. Si no la lleva, responde solidariamente. Constitución. Las sociedades de responsabilidad limitada se constituyen por escritura pública, la que debe cumplir con los requisitos que señala la ley. Luego de otorgada la escritura pública, un extracto de la misma, autorizado por un notario público, debe inscribirse en el registro de comercio del domicilio social y publicarse en el diario oficial, todo dentro de los 60 días corridos contados desde la fecha de la escritura pública. Administración.
La administración la podrán efectuar todos los socios y en este caso existirá el derecho de retracto por uno de los socios quien tomará el nombre de gerente estatuario o por un extraño. La duración puede ser determinada o indeterminada. Disolución. No se disuelve por muerte de uno de los socios, salvo estipulación. En contrario, se podrá disolver. Ventajas. El capital que los socios hayan aportado limitará sus responsabilidades por las deudas. Desventajas. Queda limitada al patrimonio social la garantía de los acreedores sociales. Empresa individual de responsabilidad limitada. Es una persona jurídica con RUT y patrimonio propio, donde la responsabilidad es limitada. Esto permite al dueño resguardar su patrimonio personal y solo responder por el capital aportado a la empresa. Constitución. El acto fundacional de la empresa individual de responsabilidad limitada deberá estar enmarcado en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley número 1987 del año 2003, por medio de una escritura pública legalizada ante notario, la que debe ser inscrita en el registro de comercio que corresponde al domicilio de la EIRL, y dentro de un plazo máximo de 60 días deberá estar publicado un extracto de la escritura de la Constitución en el Diario Oficial. Razón social. La razón social deberá llevar el nombre y apellido y deberá ir acompañado de la palabra EIRL. Administración. La administración de la EIRL recae en su propietario. Sin embargo, este puede dar poderes generales o especiales a un gerente o a mandatarios. Duración. Si bien lo más común es la determinación de una duración indefinida, no obsta a que se puedan establecer plazos fijos con renovación automática o incluso ciertas condiciones que de no cumplirse den término a la vigencia de una EIRL. Disolución. Se disolverá por muerte de la persona siempre que los herederos no designen un mandatario común para continuar con el giro, por quiebra, por retiro o por llegada del plazo estipulado. Ventajas. Para constituir este tipo de sociedades no existe un capital mínimo. Desventajas. Los socios que desean transferir sus participaciones necesitan el consentimiento de los demás socios. Sociedad por acciones. La sociedad por acciones es una persona jurídica creada por una o más personas y cuya participación en el capital es representada por acciones. Razón social. Se puede señalar cualquier nombre, siempre que la frase termine con la expresión SPA. Constitución. La sociedad se forma, existe y prueba por un acto de constitución social escrito, inscrito en el registro de comercio y publicado en el Diario Oficial, que se perfeccionará mediante escritura pública o por instrumento privado suscrito por sus otorgantes, y cuyas firmas sean autorizadas por notario público, en cuyo registro será protocolizado dicho instrumento. Administración. La administración de la sociedad por acciones es libre, puede ser administrada por una o más personas naturales o jurídicas. Se pueden usar figuras de directorio, gerente, administradores e incluso un tercero puede ser designado en el estatuto social como administrador. Duración. La vigencia de la sociedad se establece retroactivamente en la fecha de la escritura pública o de la protocolización del instrumento privado, siempre y cuando se haya dado cumplimiento oportuno a los requisitos de inscripción y publicación del acto constitutivo de la sociedad. Disolución. Algunas de las causales de disolución de una sociedad por acciones son: 1. Por el vencimiento del plazo de su duración si lo hubiere. 2. Por acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas. O 3. Por sentencia judicial. Ventajas. El capital social se divide en acciones que pueden transmitirse libremente. Desventajas. Rigidez de la estructura empresarial. Sociedad colectiva comercial. En las sociedades colectivas, los socios intervienen directamente en la gestión y responden personal e ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Razón social. Puede llevar el nombre de uno o todos los socios y debe ir acompañada por la palabra y compañía. No se puede incluir el socio que ha muerto o se ha retirado de la sociedad. Constitución. Esta sociedad se forma, existe y prueba por escritura pública. Un extracto de esta debe inscribirse en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y deberá contener las indicaciones que se expresan en el artículo 352 del Código de Comercio. Esta debe ser inscrita en el plazo de 60 días contados desde la escritura de constitución. Administración. La administración la podrán efectuar todos los socios y en este caso existirá el derecho a retracto por uno de los socios quien tomará el nombre de gerente estatuario o por un extraño. Duración. Puede ser determinada o indeterminada. Disolución.
Se podrá disolver por la muerte de los socios, salvo en pacto contrario, por renuncia de los socios, por destitución del gerente estatuario, salvo que sea por causa grave. Ventajas. La administración corresponde a todos y cada uno de los socios. Desventajas. La admisión de nuevos socios requiere del consentimiento de los otros. Sociedad en comandita. En este tipo de sociedad existen dos clases de socios: los gestores, que son los únicos que tienen la facultad de administración, y los comanditarios, que son los socios pasivos o capitalistas. La sociedad en comandita se divide en sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Sociedad en comandita simple. Los comanditarios tienen derecho a la sociedad como en las sociedades colectivas. Razón social. En la sociedad en comandita simple distinguimos entre gestor y comanditario. La razón social deberá llevar el nombre de él o los socios gestores. No se podrá incluir el del socio comanditario, y en ese caso responderá solidariamente de las obligaciones y pérdidas. Constitución. Su constitución se rige por las reglas de la sociedad colectiva. Administración. El socio gestor es quien se encarga de la administración o gestión de la sociedad. Duración. Esta puede ser determinada o indeterminada. Disolución. Se disolverá por la muerte de uno de los socios gestores. No se disolverá por la muerte de uno de los socios comanditarios. Sociedad en comandita por acciones. En esta sociedad se emiten acciones que representan los derechos de los socios al igual que en las anónimas. Constitución. Su constitución se forma, existe y prueba por escritura pública y un extracto en los términos del artículo 354 del Código de Comercio y normas especiales como la suscripción íntegra del patrimonio y los accionistas. Administración. La administración de la sociedad estará a cargo de los accionistas comanditarios y en caso de que un accionista comanditario se haga cargo de la administración, adquiere la misma responsabilidad de los socios comanditarios. Duración. Esta puede ser determinada o indeterminada. Disolución. No se disuelve por la muerte de uno de los socios. Ventajas. No se requiere capital mínimo para su constitución. Desventajas. Los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración. Régimen simplificado. El registro de empresas y sociedades es un registro electrónico creado por la Ley 20.659 en el año 2013, a través del cual se instaura un régimen simplificado. Este permite mayor facilidad al momento de constituir, modificar, transformar, dividir, fusionar y disolver personas jurídicas. El registro es único, rige en todo el territorio de la República, es público, gratuito y es administrado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En este régimen simplificado es posible constituir formalmente una empresa contactándose al sitio web www.registroempresas.cl e ingresando los datos de la sociedad y de los socios en un formulario electrónico dispuesto para ello. Luego de ingresados los datos, se debe firmar este formulario. Existen dos formas de firmarlo. La primera es si todos los socios poseen firma electrónica avanzada. De esta manera podrán firmar directamente el formulario y la empresa quedará inmediatamente constituida y con ruta asignado en ese mismo momento. Y la segunda es si los socios no cuentan con firma electrónica avanzada. En este caso pueden ir a una notaría con un número de atención que se les asignará en el sitio web y podrán suscribir con sus firmas manuscritas ante el notario, luego de lo cual este procederá a firmar electrónicamente con su firma electrónica avanzada el formulario electrónico. En este último caso, la sociedad también quedará constituida y con ruta asignado. El régimen simplificado coexiste con el régimen tradicional, el que se basa en escrituras en notaría, registro de comercio, diario oficial y solicitud de RUT en el Servicio de Impuestos Internos, pudiendo además las empresas migrar de un sistema al otro. Todos los tipos de sociedades que describimos anteriormente se pueden acoger a este régimen simplificado. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.659, en el año 2013 se creaban en promedio 6.400 empresas mensuales, lo cual solo 3 años después de su implementación aumentó a cerca de 8.500. En conclusión, podemos decir que para crear una empresa es importante conocer los tipos de sociedades que existen, sus características, ventajas y desventajas, para así poder elegir de manera correcta la que se ajusta a las necesidades de nuestro negocio, y que la implementación del régimen simplificado ha sido clave para agilizar la creación de nuevas empresas en Chile.